La primera vez que lo vi, me dije a mí misma que no era nada, solo una curiosidad pasajera. Pensé que era un destello de curiosidad que se desvanecería tan rápido como había aparecido, pero no fue así. En cambio, me encontré observándolo. Realmente lo observé de una manera que nunca antes había hecho. La forma en que se movía por la casa con una confianza natural. La forma en que su mirada se detenía cuando creía que yo no lo estaba mirando. Era sutil, casi imperceptible, pero una vez que lo vi, no pude dejar de verlo y peor aún, no pude evitar mirar atrás. Empecé con pequeñas cosas. Se quedaba en la cocina mientras yo preparaba café, apoyada en la encimera con esa exasperante media sonrisa. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Nunca dijo nada directamente, pero su silencio era más fuerte que las palabras. El aire entre nosotros se densificó con algo tácito, algo peligroso. Una noche, mi esposo llamó desde la oficina. Otra noche tarde, otra cena vacía. Debería ya estar acostumbrada, pero la decepción seguía instalada en mi pecho, como un peso que colgué, exhalando lentamente, forzándome a tragarme la soledad que se había convertido en mi compañera constante. No pareces sorprendida. Su voz me sobresaltó. Me giré y lo encontré, de pie en la puerta, con los brazos cruzados, esa misma mirada cómplice en sus ojos. Number admití que el trabajo siempre es lo primero. Me observó un largo momento y luego sonrió con sorna. Es una pena. Algo en la forma en que lo dijo me dio un vuelco. No era compasión, era algo más. Algo que me aceleró el pulso. No deberías hablar así, dije, manteniendo la voz firme como... Dio un paso más cerca, su mirada nunca vacilante, como si hubiera notado cosas. Tragué saliva, esforzándome por romper el contacto visual, pero no pude. Había algo magnético en él. Algo me atraía a pesar de cada advertencia que me gritaba en la cabeza. Esto no es gracioso. Su sonrisa se profundizó. ¿Quién dijo que estaba bromeando? Me di la vuelta agarrándome al borde de la encimera. Necesitaba terminar con esto antes de que empezara, antes de que un simple momento se convirtiera en algo que ninguno de los dos pudiéramos retractar. Creo que deberías salir esta noche, dije, forzando mi voz para sonar casual. Ve a ver cómo se divierten tus amigos. Me lo estoy pasando bien aquí mismo. Mi respiración se contuvo. No estaba jugando, estaba presionando, probando, esperando a ver si rechazaría o me dejaría arrastrar. Exhalé lentamente, al ritmo del silencio, luego una risa silenciosa. Bueno, él dijo finalmente, pero deberías saber algo. Me giré, y por primera vez su expresión era seria, sus ojos fijos en los míos. Inquebrantable, inquebrantable. No creo que quiera parar. Debería haberme enfadado. Debería haberle dicho que se fuera, que olvidara cualquier pensamiento retorcido que se hubiera arraigado en su mente. Pero en cambio, me quedé allí parada, mi pulso martilleando mi cuerpo, traicionándome con una calidez que no quería nombrar, y lo peor, no creía querer parar tampoco. Lo evité durante días. Era la única opción lógica. Me quedé ocupada llenando mi tiempo con recados, conversaciones sin sentido con mi marido, cualquier cosa que me distrajera de cómo mi cuerpo había reaccionado ante él, pero evitarlo no era suficiente. Nunca lo era. Una noche salí a tomar aire esperando que la brisa fresca me aclarara la mente, pero allí estaba él otra vez sin camisa, practicando bajo la tenue luz de las luces del patio trasero. Debería haberme dado la vuelta, debería haber vuelto adentro, pero mis pies no se movían. Mi respiración se entrecortaba al observar cómo sus músculos se tensaban con cada movimiento. La fuerza natural tras su forma, él lo sabía, lo estaba observando. Lo vi en la forma en que ralentizó, en la forma en que estiró los brazos, rodando los hombros como si estuviera dando un espectáculo. Y cuando se giró para enfrentarme, el sudor le goteaba por el pecho. Esa sonrisa burlona regresó. No tienes que esconderte, dijo, agarrando una toalla. Me obligué a respirar. Cabeza, no me escondía. Dio un paso más cerca, acortando la distancia. Demasiado fácil. No, entonces, ¿por qué sigues corriendo? Se me encogió el estómago. No es un juego. Nunca dije que fuera su voz. Pero algo dentro de mí se negaba. Tal vez era la soledad. Tal vez era la forma en que él me miraba.
como si fuera más que solo la esposa de alguien, más que una figura olvidada en una casa perfecta. Para, susurré. No era una exigencia, era una súplica, pero no se detuvo. Extendió la mano, sus dedos rozando los míos, enviándome una descarga eléctrica por el brazo. Mi respiración se entrecortó. Debería haberme alejado. Debería haber hecho muchas cosas. Tú también lo sientes, murmuró. Tragué saliva. Fuerte. Cada parte de mí gritaba que esto estaba mal, pero la forma en que me tocaba. Me detuve. Me dijo que ya era demasiado tarde. Un trueno estalló en el instante en que el cielo oscureció, las primeras gotas de lluvia salpicando contra el suelo. Di un paso atrás, retrocedí pulsátil. Esto no puede pasar, dije forzando las palabras. No discutió, no lo necesitó. La mirada en sus ojos decía, ya basta. Me giré y caminé hacia adentro. Mis manos temblaban al cerrar la puerta tras de mí. La lluvia golpeaba contra las ventanas, reflejando la tormenta. Arreciaba en mi interior, apretando mis dedos contra mis labios, donde aún persistía el fantasma de su tacto. Quería culparlo por esto, por presionarme, por hacerme sentir cosas que no tenía derecho a sentir, pero en el fondo sabía la verdad. Había sido la primera en observar. Apenas dormí. Esa noche, cada vez que cerraba los ojos, sentía su tacto, oía su voz, veía la forma en que me miraba, como si supiera todos mis secretos. Me dije a mí misma que lo había imaginado, que la lluvia y la tensión habían hecho que todo pareciera más intenso de lo que era. Pero a la mañana siguiente, cuando bajé, él ya estaba allí, esperando. Al principio no habló, solo me observó. Mientras servía mi café, su mirada era pesada, expectante. Podía sentir la tensión, estirándose entre nosotros, y asfixiándome. Mis manos temblaban levemente al llevar la taza a mis labios y odié que se diera cuenta. Esta vez no corriste, dijo finalmente en voz baja. Tragué saliva con dificultad. No hay nada de qué huir. Una sonrisa lenta y burlona. Seguro que sí. Quería detenerlo para poner fin a este juego peligroso, pero entonces se movió lo suficiente como para rozarme. Su mano rozó mi cintura al alcanzar la cafetera. Fue un año mínimo, del tipo que podría haber sido accidental, pero no lo fue. Lo sentí por todas partes. El calor me inundó, una reacción innegable que no podía controlar. Necesitaba salir de allí, poner distancia entre nosotros antes de hacer algo imprudente, pero antes de que pudiera alejarme, se inclinó tan cerca que pude sentir su aliento contra mi piel. Sigues diciendo que esto no puede pasar, murmuró, pero nunca dices que no quieres que pase. Debería haberlo negado, debería haberme dado la vuelta y alejarme, pero no lo hice. Me quedé allí parado, con el pulso acelerado, esperando algo, cualquier cosa, que rompiera el momento. Y entonces, un repentino estruendo, un trueno sacudió las ventanas. La luz parpadeó, sumiendo la habitación en la penumbra de la tormenta de la noche anterior. Había regresado más fuerte, más furiosa, y también él. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. Una pregunta silenciosa. No me aparté. Mi respiración se contuvo mientras me acercaba más. Su agarre firme pero no contundente me estaba dando una opción, una última oportunidad para detener esto antes de que no hubiera vuelta atrás. Supe que en el segundo que lo dejé besarme no habría más excusas, no más fingir que esto sería real. Y sin embargo, cuando sus labios rozaron los míos, suaves al principio, luego más hambrientos, no lo detuve. Me incliné, dejé que sucediera. El sabor del café persistió entre nosotros, cálido y embriagador. Sus manos encontraron mi cintura, me atrajo contra él y me fundí en el calor de su cuerpo, en el momento que había pasé tantas noches intentando ignorarlo. No me importaba que estuviera mal. No me importaba. Acabé esto antes de que se intensificara, que estuviéramos cruzando una línea que no podía descruzar. Lo único que me importaba era el hecho de que, por primera vez en años, me sentía viva. Los días que siguieron fueron una confusión de momentos robados y susurros susurrados. Cada mirada, cada roce, cada segundo que logramos robar a puerta cerrada,
se convirtió en un secreto que llevábamos entre nosotros. Me dije a mí misma que debería sentir culpa, que debería estar ahogándome en el arrepentimiento, pero todo lo que sentía era un hambre que se negaba a ser ignorada. Tenía una forma de mirarme. Era firme y mesurada, pero creo que te estás mintiendo a ti misma. Debería haberme ido, que me hacía arder la piel como si pudiera ver directamente cada mentira que había dicho. Y tal vez sí podía. Tal vez por eso no podía alejarme. Mi esposo permaneció ajeno, absorto en su trabajo, sus reuniones, su mundo. No notó cómo me entretuve demasiado tiempo. El pasillo cuando mi hijastro pasó, no vio cómo mi respiración se entrecortaba cuando nuestros dedos rozaban la mesa, pero se daba cuenta cada vez y nunca me dejó olvidarlo. Una noche, mi esposo se fue de viaje de negocios. 3 días, el tiempo justo para que la tensión entre nosotros se volviera insoportable. Me dije a mí misma que mantendría las distancias. Juré que no dejaría que volviera a ocurrir, pero entonces oí sus pasos afuera de la puerta de mi habitación. Un golpe suave. No debería haber respondido, pero lo hice. Se quedó allí, con sombras jugando en su rostro. Su expresión fue indescifrable por un largo momento. Ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no decíamos. Entonces entró y cerró la puerta. «Me has estado evitando», dijo en voz baja. Tragué saliva con dificultad. Ambos sabemos por qué. Una sonrisa lenta. ¿En serio? Me di la vuelta agarrándome al borde de la cómoda. Esto no es... ¿Por qué lo siento así entonces? Sus palabras me dieron escalofríos. Quería discutir, decirle que se equivocaba, pero la verdad era que yo misma no lo creía. Cuando me agarró, no lo detuve. Sus manos eran cálidas contra mi piel, su tacto, familiar y emocionantemente nuevo. Me dije a mí misma que debía alejarlo, que debía terminar con esto antes de que fuera más lejos, pero entonces sus labios encontraron los míos, y todo pensamiento racional desapareció. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con el peso de lo que habíamos hecho sentándose sobre mí como una niebla. Debería haber sentido vergüenza, debería haberme arrepentido, pero solo podía pensar en la forma en que me había mirado, como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Me vestí rápidamente, en silencio, con cuidado de no despertarlo. La casa aún estaba a la luz de la mañana, proyectando largas sombras sobre el suelo. Necesitaba aire, necesitaba espacio, pero al entrar al pasillo me quedé paralizada. Mi marido estaba al pie de la escalera, con la maleta en la mano. Su expresión era indescifrable. No se suponía que hubiera vuelto, pero mi corazón se paró por un largo y aterrador instante. Nos quedamos mirándonos fijamente. Entonces su mirada se desvió rápidamente hacia la puerta entreabierta del dormitorio. Detrás de mí, no necesité girarme para saber qué veía. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Finalmente habló con su voz extrañamente tranquila, así lo pensé. Entonces se dio la vuelta y se alejó. Las siguientes horas pasaron en una neblina. Esperé, gritando, pidiendo acusaciones por la inevitable explosión, pero nunca llegó. En cambio, mi marido se movía por la casa como un fantasma. Su silencio era más desconcertante que cualquier arrebato. No me miró, no me habló y, lo peor de todo, ni siquiera pareció sorprendido. Era como si había sabido desde siempre que lo encontré esa noche. En su estudio, con un vaso de whisky en la mano, la mirada fija en un punto distante, más allá de la ventana. Dudé en la puerta, sin saber qué decir. Lo siento, me sentí vacío. No significaba nada. Era mentira, así que no dije nada. Después de un largo rato, habló sin mirarme. La pregunta permaneció en el aire entre nosotros, cargada de implicación. Tragué saliva con dificultad. No importa. Una risa amarga. No. Supongo que... ¿no? Finalmente se giró para mirarme. Su expresión era ilegible. ¿Lo amas? La pregunta me pilló desprevenida. Abrí la boca y luego la volví a cerrar. La verdad era que no lo sabía, pero el hecho de que tuviera que pensarlo era la respuesta.
Suficiente. Sus ojos se oscurecieron. Algo parecido a resignación cruzó su rostro. Veo que dejó el vaso con lentitud deliberada y luego pasó junto a mí sin decir una palabra más. No intenté detenerlo. A la mañana siguiente, su maleta había desaparecido. Sin notas, sin explicaciones, solo silencio. Me quedé en el vestíbulo vacío. El peso de lo que había hecho me oprimía como una fuerza física. Debería haberme sentido aliviada, debería haberme sentido libre. Pero todo lo que sentía era vacío. Pasó una semana. Entonces también mi hijastro y yo nos movimos, el uno al otro como desconocidos. La tensión entre nosotros ahora se mezclaba con algo nuevo, algo incierto. Una noche lo encontré en la cocina, mirando por la ventana. Su expresión era indescifrable. Dudé y me acerqué. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté en voz baja. No respondió de inmediato cuando finalmente se giró para mirarme. Su mirada era cautelosa. No conozco la honestidad en su voz. Me sobresaltó por primera vez desde que esto comenzó. Vi algo vulnerable en sus ojos, algo que reflejaba la incertidumbre de mi propio corazón. Nos quedamos allí en silencio, el peso, de todo lo no dicho que se abría paso entre nosotros. Luego lentamente tomó mi mano y la dejé, porque a pesar de todo, a pesar de la culpa, las consecuencias, el desastre que habíamos causado, aún no podía alejarme.